Si hoy estamos aquí, es porque Él se ha dado a conocer. Bienvenidos a una nueva edición del programa Conociendo a Dios, junto a Marcelo Gatica y Rubén Cabrera. Queridos hermanos, un gusto de poder saludarles a esta hora, compartiendo una vez más un nuevo episodio de Conociendo a Dios, donde cada semana estamos conversando sobre lo que la palabra del Señor, esto que quede muy claro, la palabra del Señor nos dice acerca de nuestro Dios. No es pensamiento humano, no es filosofía humana cuando estamos mirando al Señor o pretendemos decir esto parece que fuera Dios, no. Es la palabra del Señor lo que nos ha revelado y de lo cual estamos conversando. Les recordamos que pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales como Ministerio Armonía o en nuestra página web armonía.cl. Y nuevamente en este episodio damos la bienvenida a nuestro hermano Rubén Cabrera, que ya es de casa. Aún vemos la distancia que estamos desde Chile allá en Dallas, donde se encuentra él, pero ya es parte de nosotros en cuanto a este compartir. Su voz ya la conocemos cuando escuchamos ahí en la radio. Creo que muchos de nuestros hermanos ya pronto quieren conocerlo ahí en vivo, pero ya llegará el momento, hermano Rubén. Un gusto, bienvenido. Amén, hermano. No, muchas gracias, hermanos, y muchas gracias a los hermanos que nos sintonizan y nos ven a través de estos episodios. Un honor estar con ustedes nuevamente. Sí, hemos estado mirando el capítulo pasado, la omnipotencia de Dios. Y otra vez viene otra palabra compuesta, que es la omnisciencia de Dios. Yo creo que aquí es donde nuestro pensamiento, nuestra mente, tal vez finita, por supuesto, que nos lleva a conocer a un Dios omnisciente. Wow, aquí pongan mucha atención porque sin duda es un tema donde sin duda va a traer, digámoslo así, mucha claridad en muchos de nuestros hermanos. ¿Y qué es la omnisciencia? Comencemos por la primera pregunta para ya ir en tierra derecha de este tema. Sí, nuevamente es bueno que entendamos la composición de esta palabra omni, que viene de la palabra todo, algo que es absoluto, algo que es infinito. Y siente, la palabra ciencia o de conocimiento. Cuando decimos que Dios es omnisciente, estamos diciendo y afirmando que Dios tiene conocimiento infinito de todas las cosas. Es la comprensión infinita de tanto lo pasado como presente, pero también de el futuro, de que Dios lo conoce todo, de que Dios nunca aprende nada, de que nada nuevo entra en la mente de Dios, de que nada sorprende a Dios, de que Dios sabe todas las cosas antes de que sucedan, porque de acuerdo al concilio de su voluntad y de su decreto, todas las cosas han sido decretadas por su voluntad, ¿no? Así que Dios tiene conocimiento amplio e infinito de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo, pero también de lo que va a suceder. Dios conoce todas las cosas, tanto en el macro, pero también en el micro. Eso significa de que Dios conoce el más mínimo detalle de todas las cosas. Así que yo creo que algunos pasajes que confirman esta verdad son, por ejemplo, Mateo 11:27, que confirma y afirma esta verdad de que Dios conoce todas las cosas perfectamente. El verso dice: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Así que vemos como Dios no solamente tiene un conocimiento exhausto de todas las cosas, incluyendo su persona, incluyendo su voluntad interna, lo que Él va a realizar en la salvación. También vemos que su conocimiento perfecto es exhaustivo. Job 37:16 dice: ¿sabes tú la posición de las nubes? Maravillas del perfecto en conocimiento. Salmo 147:5 dice: grande es nuestro Señor y muy poderoso, omnipotencia, pero también su entendimiento es
infinito. Salmo 33, 13 al 14 dice, el Señor mira desde los cielos. Él ve a los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada, Él observa a todos los habitantes de la tierra. Vemos como su entendimiento, como su conocimiento es exhausto. Proverbios 15:3 dice, en todo lugar están los ojos del Señor observando a los malos, pero también a los buenos. No solamente esto indica su omnipresencia, pero también su conocimiento de que Él sabe, ¿no? Que Él sabe, aún en los rincones de la tierra donde está el hombre. Vemos también como la palabra nos dice que Él sabe todas las cosas eternamente, que lo que Él sabe lo ha sabido desde siempre. Isaías 46 pertenece a una sección de la Biblia que es el juicio de Dios en contra de estos falsos dioses. Y mira lo que Él dice en el verso 9 al 10. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas. Él está diciendo a estos dioses falsos, ¿no? Acuérdense de las cosas anteriores y pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Y mira lo que Él dice, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo y eso se hará. Mi propósito será establecido y todo lo que yo quiero, eso realizaré. Así que vemos cómo Dios desde antes de la creación del mundo fue quien decretó todas las cosas y la razón por la cual su conocimiento es eterno de todas las cosas es porque Dios declaró todas las cosas desde el fin, desde el principio, desde antes de la creación. También vemos cómo la palabra afirma que su conocimiento va más allá de la mente humana, ¿no? Vemos como en Romanos 11, 33 al 34, Pablo declara esta gran realidad, ¿no? Él dice la profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido a la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? De este pasaje nada más podemos hablar por semana, porque lo exhausto de lo que Pablo quiere establecer aquí es increíble. Isaías 55:9 dice, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que tus caminos, mis pensamientos más allá que sus pensamientos. Y podemos utilizar otros versos más, pero yo creo que esto es suficiente para establecer esta perfección divina que estamos describiendo en este episodio, que es la omnisciencia de Dios, de que Dios conoce todas las cosas, de que Dios no aprende nada y de que su conocimiento es eterno. Hermano Rubén, ¿cómo el hombre argumenta ante la omnisciencia de Dios? ¿Qué argumentos tiene, digámoslo en sí, en descripción, digámoslo, en quien no conoce, quien de afuera, mirándolo de afuera? Para ellos ese concepto les es difícil entenderlo, de que nuestro Dios conoce todas las cosas. Antes de la fundación del mundo, conoce los pensamientos, lo más profundo del corazón, lo conoce todo. Sí. Yo creo que la mente inconversa no entiende las cosas de Dios. La mente inconversa tiene problemas con lo metafísico. Eso significa con lo más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos, ¿no? Y es por eso que estas grandes filosofías como el materialismo, el naturalismo, fueron establecidas para erradicar esta idea de que hay un Dios supremo, de que no solamente es omnipotente, omnipresente, pero también de que es omnisciente. Y es por eso que el ser humano quiere establecer esta realidad de que no hay tal cosa como un Dios supremo que conozca todas las cosas. Y yo creo que es así porque la mente humana no entiende las cosas de Dios, como lo dice Pablo en el libro de Romanos. Y yo creo que siempre va a haber esa resistencia con todo aquello que no es físico o material, ¿no?
Y ese ha sido el gran argumento de los ateos, ese ha sido el argumento de los agnósticos, eso ha sido uno de los argumentos de las mentes académicas, ¿no? De que no existe tal cosa como un ser divino que no podemos ver, que tenga la potestad de conocer todas las cosas. ¿Podemos decir, amado hermano, Dios se conoce a sí mismo? ¿Dónde hay una cita bíblica que nos dice eso? Pero yo tengo la cita bíblica, hermano Rubén, si le puedo ayudar en eso. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 11. Sí. Dice, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Correcto. No, por eso fue que el primer pasaje que mencioné afirma esa verdad, ¿no? Nadie conoce al Padre, sino que el Hijo. Nadie conoce al Hijo, sino que el Padre, ¿no? Estamos hablando del conocimiento intrínseco que Dios tiene de sí mismo, ¿no? Que nadie conoce a las personas de la Trinidad más que esas personas mismas, ¿no? De que Dios tiene un conocimiento exhausto de sí mismo. Así que Pablo lo que está haciendo es afirmando las palabras de Jesús. Amén. Ahí vamos nuevamente al atributo de la Trinidad de Dios, que ahí no hay desconocimiento entre ellos, porque son uno. Entonces, ahí podemos ver realmente la omnisciencia de Dios en que se conoce a sí mismo. Hermano, podemos hablar de ese detalle por horas, porque es como abrir una caja de Pandora, ¿no? Porque aun cuando nosotros entendemos o cuando intentamos entender lo que se conoce como la economía de la Trinidad, ¿no? Que es el trabajo de la Trinidad aquí en la creación, tendremos un sinnúmero de problemas teológicos si realmente no entendemos la omnisciencia de Dios y cómo ésta se revela a través de la Trinidad. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús vino a hacer lo que Dios Padre quiso hacer y que el Espíritu Santo vino a hacer lo que Jesús y el Padre le ordenó hacer. Así que tanto el Espíritu Santo como Jesús, como el Padre, en términos de conocimiento, están en la misma página. ¿Cuál es la relevancia de esto con relación a la salvación? Que Jesús vino a morir por aquellos que Dios eligió y que el Espíritu Santo aplica el trabajo de la redención de Jesús a aquellos a quien el Padre escogió y por quienes Jesús murió. Eso no solamente aplica a lo que tiene que ver con la ejecución de la voluntad de Dios, pero también acerca del conocimiento de Dios plasmado en la Trinidad, que el Espíritu Santo conoce a quienes Jesús murió por ellos y Jesús murió por aquellos que él conocía que Dios había elegido. Así que vemos esta armonía en la redención que ya lo hemos mencionado en otros episodios, pero la relevancia de este trabajo trinitario con respecto a la omnisciencia de Dios, de que no hay una grieta en el conocimiento de estos miembros de la Trinidad, que el Espíritu Santo conoce perfectamente lo que Jesús conoce y que Jesús conoce perfectamente lo que el Padre conoce. Hermano Rubén, quiero llevarlo a otro episodio que vimos, donde estaba la oración. Y decíamos que Él conoce todo. Nosotros estamos pidiendo algo que Él ya conoce, ¿cierto? Por este atributo. ¿Cómo puede ser cómo podemos nosotros entonces, digámoslo así, de qué forma enfocamos esto que Dios conoce? Dice que las repeticiones y todo eso no puede estar porque el Señor dice que tenemos que hablarle como estamos hablando nosotros a Él, en una forma, por supuesto, respetuosa. Pero eso, ¿cómo está esa omnisciencia ante nuestra oración? Dios trabaja a través de medios secundarios y uno de esos medios secundarios es la oración. Cuando Dios nos ordena a que nosotros le oremos,
Él no lo está haciendo porque Él necesita aprender nueva información. Él lo está haciendo porque nosotros necesitamos articular lo que nosotros necesitamos que Él ya conoce. Pero Dios va más allá de lo que nosotros conocemos, porque la palabra nos dice que el Espíritu Santo lleva aún cosas que nosotros desconocemos que necesitamos al trono del Padre. Así que Dios es omnisciente. La oración no tiene nada que ver con Dios obtener nueva información. La oración tiene que ver con nosotros poder articular nuestra necesidad de Dios. Y es por eso que la oración es beneficiosa para nosotros, no para Dios. Y Dios, de acuerdo a su beneplácito y de acuerdo a su concilio, de acuerdo a su soberanía, ha escogido operar a través de la oración. Así que cuando nosotros oramos a Dios, si lo que nosotros oramos, como Jesús bien dice, si está de acuerdo a la voluntad de Dios, Él lo hará. Así que, de nuevo, Él no aprende nada con nuestras oraciones. Las oraciones son para nosotros poder articular lo que realmente necesitamos. Y aún lo que desconocemos que necesitamos, Dios en su bondad utiliza el Espíritu Santo para traer esas cosas a Él que Él ya sabe. Amén. Recordar a nuestros hermanos que a lo mejor han llegado ya un poquito más avanzado en este capítulo, que pueden volver a escucharlo desde el principio a través de nuestras plataformas, tanto de Facebook, YouTube y nuestra página. Vamos a una pequeña pausa y continuamos con este episodio Conociendo a Dios. Hoy, la omnisciencia de Dios. ¿Necesitas un consejo o quieres que oren por ti? Escríbenos a paneldeoracion@armonia.cl. Serás contactado para orar juntos y se compartirá un consejo conforme a la palabra de Dios. Panel de Oración es un espacio de apoyo y comunión. Armonía, unidos en Cristo. Somos Fundación Armonía, una organización dedicada a difundir la palabra de Dios y enseñanzas prácticas de edificación para las familias. Escúchanos a lo largo de Chile a través de la red de emisoras Armonía y también en la señal online en armonía.cl. En Armonía hay programación para toda la familia. ¿Sabías que llevamos más de 30 años de ministerio? Sí, de la mano de Dios, hemos estado por más de 30 años llevando la palabra de Dios a través de las ondas radiales a todo Chile. Conoce más de nosotros en www.armonia.cl, donde también encontrarás noticias, reflexiones y también puedes volver a escuchar todos los programas radiales. Estamos ya de regreso en este episodio de Conociendo a Dios, hoy conociendo el atributo, la omnisciencia de Dios. ¿Sabe, mi hermano Rubén? Tengo un ejemplo acá que estuve buscando, dice, se le sube la presión sanguínea, está preocupado, dice una persona, refiriéndose a la persona. Tal vez usted no sabe qué hacer y piensa que nadie más sabe. Bueno, tengo noticias, dice, para usted. Él es perfecto en conocimiento, está con usted. El perfecto en conocimiento está con usted. Sí, Él sabe. Si confía en Él, Él lo ayudará a salir bien. Él es perfecto en conocimiento y lo guiará hasta el fin. Y cuando usted salga bien, sabrá que Dios lo que hizo estuvo bien. Es un poco un extracto del libro de A.B. Tozer, digámoslo así, Los atributos de Dios. Me lo encontré interesante porque hay algo aquí que podemos decirlo también. Es que muchas veces podemos en lo oculto ver o guardarlo, pero saber de que Dios lo sabe. No hay nada oculto para Él. No hay nada oculto. No hay nada. Y es interesante porque yo creo que los padres tienen que enseñarle eso a sus hijos desde pequeños, ¿no? Porque los hijos
desde pequeño pues van a tratar de mentir o esconder cosas, ¿no? Y yo creo que el inculcarle a los hijos esta realidad de que Dios lo sabe todo. Y yo creo que esa es una de las maneras en las cuales nosotros podemos inculcar el temor de Dios a nuestros hijos. Pero, como bien dijo el hermano A.W. Tozer en su ejemplo, no hay nada que Dios no sepa. Y yo creo que es importante que entendamos esto, hermanos, porque el conocimiento de Dios es independiente de su creación, ¿no? El conocimiento de Dios es independiente a sus criaturas. ¿Qué significa eso? De que Dios no depende de sus criaturas para saber lo que Él sabe. Así que no hay rincón donde tú te vayas a esconder, no hay secreto que tú quieras esconder que Dios ya no lo sepa. Inclusive, Dios conoce tus pensamientos antes de que tú los pienses. Y es como, es increíble el conocer la extensión del conocimiento de Dios, ¿no? La cobertura del conocimiento de Dios. Dios lo conoce todo, aún antes de que nosotros quizás podamos articular esas cosas. Así que el conocimiento de Dios la omnisciencia de Dios es algo que es increíble de poder entender de manera exhaustiva. Me acordé un poco cuando estaba mirando la omnisciencia de Dios, que Él es omnisciente, con la palabra ciencia. ¿Cómo podemos ver un poquito, describir un poco? Porque cuando dice a alguien, ha venido palabra de ciencia, para que describamos un poquito brevemente, yo creo que eso también tiene una extensión bastante amplia en cuanto a eso, pero para que lo podamos distinguir y no haya algo que pueda unir eso. Es palabra de conocimiento, ¿no? Y cuando vamos a las escrituras y vemos este tipo de fraseología o este tipo de frases siendo expresadas por los autores con relación a los dones apostólicos, dones carismáticos, estamos haciendo referencia a conocimiento que viene directamente de Dios. Pero yo creo que el libro de Hebreos capítulo 1, verso 1, establece las pautas de cómo nosotros debemos entender estas cosas, ¿no? Porque la palabra nos dice que Dios habló a nuestros padres de muchas maneras, de diferentes formas, teofanías, cristofanías, un sinnúmero de instrumentos que Dios utilizó para traer conocimiento o palabra de conocimiento. Pero ahora Él nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Así que nosotros, como ya nosotros hemos experimentado esa transición de un antiguo pacto a un nuevo pacto, el libro de los Hechos, y esos libros que se escribieron directamente después del libro de los Hechos, vemos como todas las escrituras de todos los libros después del libro de los Hechos son caracterizadas por una secuencia, ¿no? Hay una cronología y vemos como ciertas actividades comenzaron a cesar, ¿no? Comenzaron a cesar y ya no las vemos plasmadas en esos libros. Así que todo don de ciencia, palabra de ciencia, son palabras de conocimiento de Dios, tuvo su propósito. Así que todo conocimiento que nosotros necesitamos adquirir hoy en día está en la palabra, está en la palabra de Dios. Ahora, si me permites hacer un paréntesis aquí. Creo que tenemos que ser cuidadosos con esto, hermano, porque aunque nosotros confirmamos este concepto de la reforma, que es la sola escritura, ¿no? Que nosotros necesitamos solamente la revelación de las escrituras para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, que no necesitamos una revelación extra bíblica, porque Dios ya no habla de esa manera. Y eso yo creo que lo tenemos que afirmar. También podemos afirmar de que Dios se mueve a través de su espíritu, ¿no? Y Dios a veces trae inquietudes a nuestro corazón y el Espíritu Santo quizás nos impulse a hablar con una persona. Eso no significa que Dios dijo esto, que Dios dijo lo otro. No debemos confundir eso, ¿ok? Pero tampoco podemos poner al Espíritu Santo, ¿no? Debajo de una mesa y decirle al Espíritu Santo no hace nada. No, el Espíritu Santo está activo. El Espíritu Santo está moviéndose hoy en día a traer convicción. Y en la vida del creyente, Dios a veces nos mueve
a hablar con una persona o a orar por una persona, pero eso no significa que Dios está trayendo nueva revelación o don de ciencia o don de conocimiento o palabra de conocimiento. Creo que tenemos que hacer esa distinción, porque la palabra de conocimiento de ciencia tuvo su propósito profético en ese proceso intertestamental donde estábamos transicionando de un antiguo pacto a un nuevo pacto. Entonces es muy claro lo que dice hermano Rubén, es que la palabra, y lo vuelvo un poco al libro de Hebreos cuando él nos habla a través del Hijo, y ahí tenemos Sí, la voz en este tiempo, lo que a través del Hijo podemos tener de su salvación, de su perdón, correcto. y lo que vemos más atrás también en el conocimiento de lo que estamos estudiando de Dios en su plenitud desde el principio, antes de la fundación del mundo. Podemos decir también que no fue un plan B el Señor, sino que estaba ya dado en su omnisciencia antes de que fundara todo. Y estaba Cristo también para salvarnos, para perdonarnos a través, porque ya este sacrificio ya no estaba dado al corazón del hombre. Entonces, el Señor ahí no fue en ese momento, dijo, Dios dijo, no, mire, esto no está llegando, no tiene su propósito, voy a enviar a mi hijo. No, esto estaba antes de la fundación del mundo. Entonces, hermano, sí, yo creo que eso, lo que estás diciendo es tan importante, porque tiene también mucho que ver cómo nosotros manejamos el problema del mal. ¿Ok? No solamente estamos hablando de la soberanía de Dios, pero estamos hablando acerca de la omnisciencia de Dios. Por ejemplo, sucede una tragedia. La gran pregunta que eruditos, académicos, creyentes se hacen es, ¿Dios sabía eso? Y muchos van a decir, oh no, sí, Dios lo sabía, pero ese no fue su plan. Si Dios lo sabía y eso no fue su plan, entonces no hay un propósito detrás de eso. Si Dios lo sabía porque era parte de su plan, entonces podemos decir que todas las cosas obran para bien, ¿no? No porque Dios esté reaccionando. Si Dios estuviera reaccionando a las cosas que él desconocía o a las cosas que él sabía o las vio venir, entonces Dios no es un Dios todopoderoso. Entonces Dios no es un Dios omnisciente desde una perspectiva bíblica. Dios no sería un Dios soberano. No, Dios es omnisciente porque Dios es soberano, porque Dios es todopoderoso. Todos esos atributos están relacionados. No, Dios lo sabía porque Dios así lo ha planeado y es por eso que hay un propósito detrás de todo esto. No es que Dios reacciona. A nosotros nos encanta atribuirle a Dios todas las cosas buenas. Tenemos problemas atribuirle a Dios las cosas malas. Pero hagamos un ejercicio de pensamiento por un segundo. Si Dios no es responsable de lo bueno como de lo malo, si solamente Dios es responsable de lo bueno y Dios no es responsable de lo malo, ¿quién es responsable de lo malo? Oh, Satanás. Si decimos eso, entonces estamos afirmando de que hay una fuerza o un agente causal afuera del plan soberano de Dios. Y si eso es así, Dios dejaría de ser Dios. Dios es omnisciente porque Dios es omnipotente, porque Dios es omnipresente, porque Dios es soberano, porque Dios es inmutable, porque Dios no cambia. Así que nosotros podemos tener la certeza de lo que Dios sabe, Él lo sabía y siempre lo sabrá. Satanás nunca sorprende a Dios porque Dios lo conoce todo. Inclusive, hermanos, sí, yo creo que hemos hablado de esto. Con el ejemplo de Job. Sí, eso justo le iba a decir, justo. Porque, y hemos dicho esto, así que perdonen la repetición, sí, pero sí. yo creo que es necesario que lo escuchemos de nuevo. Sí. Fue Dios quien comenzó la conversación con Satanás, no Satanás. Y cuando Dios le pregunta a Satanás si él había considerado a Job, Satanás le dijo que sí. Pero la razón por la cual Satanás nunca pudo tocarlo
anterior o previo a ese encuentro fue porque Dios no le permitió que lo tocara. Pero si vamos más allá en la historia, Satanás afirma esta verdad. Él le dice, extiende ahora tu mano y verás cómo él te maldecirá. Satanás no dijo, yo haré lo que quiero hacer. No, Satanás dijo, extiende Provocar. ahora tu mano. Tu mano, Dios, tú la extiendes. Es por eso que Lutero decía que Satanás es el Satanás de Dios, ¿no? Así que lo bueno y lo malo, hermano, tenemos que afirmar esta verdad. No estamos diciendo de que Dios está pecando, sino que estamos afirmando que dentro de la autoridad, de la potestad y de la soberanía de Dios, todo lo que sucede, Dios lo sabe, todo lo que Dios sabe, eso sucede. Y tenemos que afirmar de que Dios es tanto omnisciente como omnipotente, como soberano y como inmutable. Y la razón por la cual nosotros podemos tener paz es que, como Job dijo, de oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Que cuando Job le preguntó por qué me sucedió lo que me estaba sucediendo, Dios no le dijo la razón, ni tampoco le dio la razón, sino que le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el universo? ¿Dónde estabas tú cuando yo dividí las aguas de la tierra? ¿Dónde estabas tú? Como tú no estabas allí, nunca vas a entender mis propósitos. Pero yo soy omnisciente, yo soy omnipotente, yo soy soberano, yo soy inmutable, yo soy el Dios. Así que todo lo que yo hago tiene un propósito, aun si tú no lo entiendes. Y yo creo, hermano, que esto lo tenemos que entender, digerir, absorber y experimentar. Yo creo que muchas personas cuando entran a esto de las doctrinas de la gracia y entran a esto del conocimiento de Dios, se llenan la cabeza de conocimiento, pero Dios en su bondad tiene que pasar ese conocimiento de la mente al corazón a través de experiencias. Y yo creo que es la experiencia la que nos permite entonces entender estas realidades. Sí, hermanos, que Dios lo conoce todo, que Dios es todopoderoso, de que Dios es soberano y de que Él tiene el control de nuestras vidas. Y es por eso que Pablo pudo decir que todas las cosas, todas, no algunas, todas las cosas obran para bien. Perdón, hermano, yo sé que me fui en una tangente, pero creo que es necesario que entendamos eso. Sí, fue muy, realmente un ejemplo muy claro en lo que le preguntaba, porque a veces podemos entender a nuestra manera de cómo nosotros actuamos, que estamos reaccionando a cada circunstancia que a diario tenemos, y eso es natural porque somos humanos y nosotros reaccionamos a eventos, a situaciones, reaccionamos en el momento, tenemos que tomar decisiones, tenemos que de inmediato estar cada vez, pero entender que Dios todo lo sabe y todo lo conoce. Entonces es poder entender de que si nuestras decisiones están bajo lo que a través de la revelación de su Hijo Jesucristo, entonces van a estar bien, van a estar correctas, porque el Señor nos dio pautas, no nos dio tampoco que nosotros estemos y decidamos así nada más, nos reveló su palabra y hoy la tenemos en nuestras manos para poder conocer cómo también Él actúa y cómo Él piensa, cómo Él actúa y cómo Él piensa, en su omnisciencia. También nos reveló, sí, yo actúo así. Y si actúo así, yo no cambio, porque es lo que yo hago en sus atributos que hemos conocido. Y yo creo, si puedo añadir a lo que acabas de decir, yo creo que otro aspecto importante de la omnisciencia de Dios, hermano, tiene que ver con nuestras vidas y las cosas que suceden en nuestras vidas. Por ejemplo, yo me recuerdo una vez Tim Keller dijo que muchas veces Dios nos lleva a lugares para que fracasemos. Y eso es parte de su proceso formativo en nuestras vidas. ¿Qué significa eso? Él estaba hablando acerca de cuando él se mudó de Virginia a Nueva York para plantar una iglesia.
y que los primeros años fueron terribles. Pero que él sabía que Dios en su omnisciencia tenía un plan perfecto para él, para su familia y también para la iglesia Redeemer, ¿no? Y él sabía que Dios, como Calvino había dicho, que Dios a veces nos lleva a lugares de acuerdo a su voluntad para que nosotros fracasemos. Y cuando fracasamos, no debemos cuestionar si esa era la voluntad de Dios o si nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios. No, esa era perfectamente la voluntad de Dios. Que Dios en su omnisciencia, ¿no? Y en su omnipotencia nos lleva de lugares, de un lugar a otro lugar, que nos permite que experimentemos ciertas cosas que quizás no son favorables para nuestra vida de acuerdo a nuestra perspectiva. Pero acaso son exactamente las cosas que nosotros necesitamos. Así que si sucede es porque esa era la voluntad de Dios. Si no sucede es porque esa era la voluntad de Dios. No hay tal cosa como decir de que, lo que estamos haciendo está afuera del plan perfecto de Dios. Podemos quizás estar desobedeciendo a Dios, pero cuando hablamos del creyente, cuando el creyente está tratando de buscar la voluntad de Dios, Dios es tu plan y Dios lo permite, aun si es favorable o no favorable, el resultado de esa decisión, todo eso es parte del plan formativo de Dios para nuestra vida. Pasó con el pueblo de Israel, ellos no es que se perdieron para nada, fue voluntad y la omnisciencia de Dios de llevarlos por el desierto. Y ¿cuántas veces pasamos esos momentos de desierto? En nuestro caminar, ninguna llamada telefónica, ningún hermano que se haya preocupado de nosotros, pero es parte, como bien lo dice mi hermano, nuestra formación. Amén. Ahora uno puede preguntar, ¿quién no ha pasado por el desierto? Yo creo que todos acá, los que están en la audiencia, hemos pasado por el desierto. Todos. Pasado por el desierto. Y vemos ejemplos, y podemos ir en varios ejemplos de profetas que estuvieron allí viviendo situaciones. El mismo quien estuvo en la cueva allí queriendo morir después de estar frente a los profetas de Baal y decirles no, luego estaba allí en una cueva queriendo morirse porque había sabido que le iban a matar. Entonces, era parte de un conocimiento de Dios todo esto. No, fue un aprendizaje. Pero hermano, ¿no se recuerdan de Isaías? Sí, Isaías. Dios se le revela a Isaías a quién enviaremos, y Isaías dijo, yo envíame a mí, perfecto, toda palabra que sale de mi boca no retornará a mí vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual fue enviada. Pero ¿sabes qué? Después de años de predicar, nadie se convirtió. Isaías predicaba y la gente se volvía más rebelde. Ahora, la pregunta es, ¿fue eso un fracaso? No. Es increíble, ¿no? El ver cómo Dios utiliza tanto su omnisciencia como su plan soberano, ¿no? De que vemos a Isaías, una persona que dijo, no, Dios, envíame a mí, yo voy. Y Dios le da una comisión. Y cuando él predica, la gente se pone más rebelde. De acuerdo a la métrica moderna, Isaías fue un fracaso. No. Isaías tuvo éxito porque ese era exactamente el plan de Dios y Dios lo sabía. No fue que Dios, ¿no?, le dijo a Isaías, yo quiero que tú vayas y prediques la palabra con la certeza de que la palabra no regresará atrás vacía, sino que cumplirá su propósito. Y ese propósito fue la rebelión de su pueblo. Dios sabía eso. No es que Dios estaba sorprendido, que él quería que esta gente tuviera una transformación en su corazón, pero de alguna manera extraña lo que sucedió fue que su corazón se endureció. No, Dios sabía eso y ese era exactamente el propósito para ese tiempo en el pueblo y la vida de Israel. Amén. La última pregunta, hermano Rubén. ¿Dios conoce a los no salvos? ¿Me puedes repetir eso? ¿Dios conoce a quién? Sí. ¿Dios conoce a los no salvos, a los que no son salvos? Ajá.
Dios conoce a todos porque Dios los creó. Dios conoce a todos exhaustivamente porque Él es omnisciente. Dios conoce de una manera íntima a quien Él salva. Cuando hablamos en términos de un conocimiento de amor y relación, eso solamente sucede en el contexto de sus hijos, de los elegidos. Pero Dios conoce a todos. Dios conoce los pensamientos del inconverso antes de que ellos los piensen. Dios conoce todo. Dios conoce todas las cosas. Vemos muchos ejemplos, ¿no? De cómo Dios lidió con diferentes líderes paganos, ¿no? Que Dios movió su corazón de un lugar a otro para hacer su voluntad. Dios le dijo a Faraón, hermano, Dios le dijo a Faraón, por esto fue que yo te creé y por esto fue que yo te traje al poder. O sea que Dios conocía íntimamente el corazón de Faraón. Y Dios dijo, le voy a endurecer el corazón. Y Dios determinó exactamente lo que iba a hacer con Faraón y terminó destruyendo a Faraón. Pero Faraón nunca fue un hijo de Dios. Faraón siempre fue un inconverso. Pero Dios conocía el corazón de Faraón. Dios conocía la mente de Faraón. Tanto así que él le dijo a Moisés lo que iba a ocurrir. Él no va a dejar a mi pueblo libre. Y yo le voy a endurecer el corazón. Y luego él endurecerá su propio corazón. Y yo lo voy a endurecer el corazón y le voy a endurecer el corazón para que él no deje al pueblo libre. Y cuando él entonces deje al pueblo libre, entonces yo lo destruiré. Así que muy claro, muy claro. La omnisciencia de Dios cubre todas las cosas, hermano. Sí. Lo hice esta pregunta porque muchas veces pensamos, no, Dios no actúa ya o en un precedente que a lo mejor es tirano o puede ablandar un corazón. Él lo puede hacer porque Él lo conoce. Él conoce ese nacimiento de ese hombre, conoce a sus padres antes de la fundación del mundo, cómo nos conoció a nosotros. Entonces, nuestra oración, porque es importante, como está escrito, orar por los reyes, porque lo ha puesto ahí, en ese lugar. Entonces, es necesario saber y entender que Él lo conoce. Conoce al que también está lejos. Bueno, ha pasado ya el tiempo. Recordar a nuestros auditores, hermanos, que pueden volver a escuchar este episodio y pueden verlo también a través de nuestro sitio web www.armonía.cl. Hermano Rubén, palabras ya al cierre de este capítulo de Conociendo a Dios, la omnisciencia. Sí, hermano, yo creo que todo este conocimiento, lo que nos debe producir, lo que debe producir en nosotros humildad, ¿no? Mi recomendación es que con mucha humildad se acerquen a estos tópicos, a estos atributos que permitan que el tiempo desarrolle un entendimiento propio de estos atributos, que no se acerquen a estos atributos meramente desde una perspectiva cognitiva, ¿no? Yo sé todos estos atributos, pero que este conocimiento es muy divino y requiere mucha humildad, ¿no? Y requiere que nosotros nos acerquemos a ellos con mucha reverencia, porque estamos hablando del carácter de Dios. Y que permitas que Dios trabaje en tu vida mientras conoces más su carácter, y que a través de las experiencias que Dios trae a nuestra vida podamos entonces conocer y entender más el carácter que Él ha revelado en las Escrituras, incluyendo lo que hemos estado cubriendo en este episodio, que es la omnisciencia de Dios. Muchas gracias, hermano Rubén, por este tiempo de enseñanza, y sin duda que hemos sido una vez más edificados, y el Señor se siga revelando a nosotros a través de estos conocimientos maravillosos de sus atributos. No es otra cosa, y su palabra nos enseña estos atributos. Muchas gracias, saludos a la familia, y gracias, hermano. Este ha sido este programa Conociendo a Dios, el hermano Marcelo que les habla.
le dice hasta la próxima en un nuevo capítulo de Conociendo a Dios. El Señor les guarde. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Conociendo a Dios en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.